Legislador Silvio Belomino, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Pedro, por la Usted lo invitación. escuchó al vicegobernador, tuvo un estudio. Entonces, sí, las provincias le dicen, o por lo menos Tucumán a la Nación, nosotros no tenemos por qué hacer el ajuste, somos superavitarios, estamos equilibrados, que lo haga la Nación. Ahora, el ajuste hay que hacerlo, de lo contrario, el Fondo Monetario no va a adelantar el dinero para el 2019, que lo tenía previsto mandar a la Argentina el 2020-2021. ¿Cuál es su posición? Las provincias hoy son superavitarias, es cierto, por el esquema nacional que cambió precisamente con este gobierno, que transfirió fondos a las provincias que les correspondían, pero que los gobiernos anteriores, con signo peronista, nunca transfirieron a las provincias, este famoso 15% de la coparticipación. Y si consideramos y vemos las variables, porque estos son números, Pedro, es fácil de corroborar, tenemos un incremento en Tucumán de más del 40% de la coparticipación con respecto al ejercicio anterior. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que las provincias están mejor también por un esfuerzo que hizo también la Nación. Obviamente que esos fondos los deja de percibir la Nación, se transfieren a las provincias y se equilibran las arcas provinciales. Lógicamente que esto no quiere decir que culpa de esa situación es que la Nación hoy tiene que hacer el ajuste porque continúa con el déficit fiscal. Las variables van por otro lado, pero hoy necesariamente me parece muy bien lo que se está haciendo, la reunión, lo que mencionó recién el vicegobernador, las reuniones con el presidente que se van a dar de todos los gobernadores, y es consensuar la ley madre, que es la ley de todos nosotros, que es el presupuesto. Porque el presupuesto no son simples números, es definir políticas fiscales. Las políticas públicas están definidas dentro del presupuesto. Entonces vamos a ver en forma conjunta los gobernadores con la Nación, con el presidente en este caso, cómo diseñan el presupuesto para el año próximo. Me parece que en esto hay que ser serios y también hay que hablar las realidades. El ajuste, en definitiva, y las situaciones ya lo venimos percibiendo todos los ciudadanos. A nivel macro, a lo que es gobierno, lo que son las finanzas públicas, esta crisis, en definitiva, termina en cierta forma de lo que son los números macro, beneficiando en cierta parte a algunos gobiernos, en el caso de las provincias y de la Nación, porque este efecto inflacionario lo que hace es perjudicarnos a cada uno de nosotros. Sí. Pero obviamente a nivel recaudación, con el sistema impositivo que tenemos, donde gravamos sobre todo la última venta o el consumo, se está viendo un incremento de la recaudación y el gasto obviamente que no sigue de la misma forma al ingreso, o sea que le va a permitir a la Nación lograr ese equilibrio fiscal seguramente, y no veo tampoco cuál gran esfuerzo están por hacer las provincias, porque Pedro, mirá, estamos hablando por ejemplo de un tema que es sensible. Si hay algo que particularmente siempre critiqué yo, es el hecho de que todo el país siempre subsidie a Ciudad Autónoma y a la provincia de Buenos Aires. Se está hablando de transferir precisamente lo que son esas variables a las provincias para que ellas, estamos hablando de las tarifas en este caso, de los subsidios a las tarifas, para que las provincias la manejen. Me parece que es una muy buena noticia para el interior del país, porque precisamente dejamos todos los argentinos de subsidiar solamente a Ciudad Autónoma y a provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que es bueno discutirlo y verlo a todos los números, y verlo en general. En la particularidad, obviamente que más allá de que no estén a favor de una medida de la eliminación del Fondo Soja, pero también tengamos en cuenta de dónde nace el Fondo Soja, que son derechos de exportación y es la facultad de la Nación de recaudar esos fondos. O sea que acá está en discusión temas que son muy de fondos, pero lo triste es que estamos hablando de caja y no estamos hablando de cambio de estructura real de la economía bueno, argentina y de las provincias. Aquí quería llegar. Usted fue secretario de Hacienda. Usted sabe muy bien, y nadie le va a explicar, que si uno tiene mayores gastos que sus ingresos, tiene un problema recurrente, que uno lo puede tapar presionando más impositivamente o tomando crédito. Ya crédito no podemos pedir. Ya no podemos pedir. Las devaluaciones licúan las deudas, entonces uno puede tirar 10 años y acompaña la economía 17, ¿no? Porque muchos dijeron, ¿por qué esta crisis llegó tan tarde? En realidad tendría que haber llegado a los 10 años. Pero la discusión que abrimos en el programa anterior fue, nosotros tenemos un modelo de estado de bienestar, creado por Perón en algún momento, con una ventana económica que no se volvió a repetir. Posguerra, el mundo había guerreado, no había producido alimentos, y la Argentina producía alimentos porque no había guerreado. Sí. ¿Bien? Perón dijo que no se podía caminar en el Banco Central por la cantidad de lingotes de oro. O sea, esta fue la realidad, creó un estado de bienestar. Los otros gobiernos que vinieron, ninguno lo quiso desarmar y muchos lo perfeccionaron. Ahora hemos llegado a una triste realidad después de todas las crisis. No estamos pudiendo sostener ese estado de bienestar.
Esta Argentina es secular y la secularidad uno lo tomaba siempre por siglo. En Argentina los ciclos son mucho más cortos y lamentablemente esta es la cuestión que nosotros tenemos que analizar, los cambios de raíz y tangenciales. ¿Por qué hablamos de los 70 años? Porque no es casualidad, es histórico. Los últimos 70 años permanentemente siempre llegamos a estas crisis y vemos que estos planes económicos en realidad no son planes económicos, son planes vinculados con las finanzas públicas que están vinculadas generalmente con un plan monetario sobre todo y el equilibrio de las finanzas públicas. Pero las finanzas públicas están basadas en el esfuerzo del privado. Claro. Entonces, si nosotros no modificamos... Sí, tienen que ser las resultantes de lo que le pasa a la actividad privada, Pedro, porque entonces, de ahí nacen. ¿Cómo hacemos nosotros si no modificamos de raíz la estructura y si continuamos con este esquema? Es decir, hoy, ¿qué estamos discutiendo? Si ingresos brutos un punto más, un punto menos. Tucumán en eso está más que complicada, porque en la misma sesión de diciembre del año pasado, cuando se aprobó el pacto, en esa misma sesión ya se lo estaba violando. Y hoy tenemos ingresos brutos al 5% como alícuota general. Pero no estamos discutiendo si ingresos brutos lo eliminamos definitivamente y con qué impuestos lo reemplazamos, o cómo cambiamos la estructura impositiva del país, donde seguimos gravando con impuestos que en definitiva gravan el consumo, no es un sistema tributario equilibrado y no propendemos a beneficiar a quienes producen en este país. Entonces, bueno, este es el tema central, legislador. Como no beneficiamos a aquel que produce, como no incentivamos la producción, la inversión, nunca tenemos los recursos suficientes para este estado de bienestar. Totalmente, y esa es la discusión. A mí me encanta el estado de bienestar. El problema es que no lo estamos pudiendo financiar, entonces tenemos que ser sinceros. Tendremos que discutir muchas cosas, pero ustedes dan la clave. Con este sistema impositivo vamos a seguir en las crisis. Pero lo vamos a volver a discutir dentro de ¿cuánto? ¿7, 8, 15 años? Porque con esta devaluación, más lo que nos da el fondo, tiramos 10 años más. Seguro, en eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, no cambiamos de raíz el sistema. No, ¿Cuándo vamos a dar la discusión de fondo? Yo quiero saber cuándo lo damos, en definitiva. Y en eso... ¿Por qué no se da? Porque usted es más bien un técnico. Es facilismo, Pedro, facilismo, y el sistema republicano no está funcionando como tal, y cada uno está cómodo en el lugar que está. Entonces, ante esa situación dice, mejor no toquemos nada, no vaya a hacer cosas... Esta es la sensación que me da, que todos juegan a ser conservadores, y aquel que no lo puede ser, por lo menos... a arreglar sectorialmente, pero Totalmente. Que el debate nacional está ausente. Pero no nos estamos dando cuenta que en definitiva toda la sociedad, lo único que hacemos en lugar de avanzar es huir hacia adelante. Sí. Y eso es lo que estamos confundiendo. Vos me has dicho, tengo la experiencia de ser secretario de Hacienda en distintos municipios, en Yerbabuena, en San Miguel de Tucumán. En los dos municipios, cuando uno lo puso de manifiesto a un programa real económico o vinculado con lo tributario, donde se redujo la presión fiscal, creció exponencialmente la recaudación. En San Miguel de Tucumán, los últimos 5 años de gobierno, los recursos propios superaron a los recursos por coparticipación. Pero yo me doy cuenta que eso solo lo dicen quienes vienen de la ciencia económica. Al político le cuesta creer que si se bajan los impuestos, crece la recaudación por mayor actividad. Pero Pedro, está demostrado, entonces escuchen... Sí, a ver, la bibliografía que hay a nivel mundial, lo que pasa en la Argentina está cerrada al mundo. Ojo, que también tenemos malos ejemplos de los técnicos, donde llevan los Excel a los esquemas de gobierno, los Excel puros en los esquemas de gobierno, en las políticas públicas no funcionan como tal. Usted está hablando de los tecnócratas, tampoco pueden manejar el... Exacto, para eso está el político, pero el político tiene que estar preparado y tiene obligación de estar preparado y leer y decodificar. Si nosotros seguimos en este sistema, el estado de bienestar nunca lo logramos, es decir, el plan Marshall a Argentina no llegó o duró muy pocos años en realidad, y lo único que hicimos desde la década del 40 hasta acá es en cada uno de los índices ir para atrás, retroceder. Entonces está demostrado que este esquema no funciona. Ahora, no podemos discutir centavos, que es lo que está haciendo hoy la Nación con los gobernadores, y viendo cuánto un poco más o un poco menos le llega o le quitan a las provincias. No estamos discutiendo la cuestión de fondo. Seguimos diciendo, se habla de reforma tributaria. ¿Cuál reforma tributaria discutimos? ¿Un punto más o un punto menos de ingresos brutos de sello? O de IVA. ¿Qué hacemos con el IVA? Es un tributo lo que usted también... dice, lo que hay que replantear es toda la estructura impositiva. Por supuesto que... ¿Qué grabamos? ¿Quiénes pagan y cuánto pagan? Y totalmente. Pero replantear todo de cero. Y aparte que entienda, porque la política y el esquema, en este caso nosotros, quienes estamos obligados y nos dio el poder el pueblo para gobernar, tenemos otra obligación y tenemos que tener otra visión. Y que entiendan que esto no dura para siempre. Bien. Entonces, el poder que hoy se tiene es relativo porque es al corto plazo.
¿O qué queremos volver? ¿A los viejos esquemas? Ya vimos esta película, ya la vimos. Para finalizar, ¿cómo ve que termina este año y cómo cree que puede ser el 2019? Claro, cuando yo le digo cómo cree, usted me puede decir tranquilamente, nadie pudo hacer un pronóstico de un mes a otro en la Argentina en los últimos 6 meses y usted me pide de un año, pero uno puede tener algún tipo de ya idea. yo creo que a nivel macro ya están dadas todas las condiciones y se va a dar un cierto status quo. No hay ninguna posibilidad de que el dólar tenga la escalada que tuvo. Esto es así. Yo creo que al gobierno nacional le va a ir muy bien con las negociaciones que está llevando adelante en el fondo, va a tener los créditos suficientes y necesarios para poder... Sí, con esto dólar, además, el Estado Nacional licuó pasivo. Licuó el pasivo y las provincias también. Todos somos más pobres, pero la nación es más rica. Todos nosotros somos más pobres, eso que quede claro. El ajuste, porque dicen, el ajuste se viene. No, el ajuste ya se hizo. Ya está operando, ya está funcionando. Ya los salarios están por detrás de la inflación, exactamente. Eso se llama ajuste. Espero que esta vez, cuando se logre el equilibrio fiscal, porque seguramente el primario, porque sí la nación va a tener que hacer un esfuerzo para poder pagar los intereses de la deuda del próximo ejercicio, sí va a permitir llegar a las elecciones, pero mi objetivo, Pedro, ni el tuyo ni el de mis hijos, son las elecciones del año próximo. No, es discutir la Argentina central. Entonces, para cambiar esa es mi idea y para eso yo estoy en este sistema, estoy metido en el barro, porque la política es el barro puro, y no importa si salgo manchado o no, pero hay que meterse en esto y quiero dar la discusión, pero la discusión de fondo. Silvio Melomío, muchas gracias. Gracias a vos, Pedro. Hacemos una pausa.